Revelado, el sorprendente aviso de una humilde limpiadora que heló el corazón de un billonario. María, madre soltera de 35 años, respiraba el aire frío y artificial del rascacielos con cada día que pasaba. Su cuerpo cansado se movía por aquellas oficinas relucientes, limpiando espacios elegantes que parecían mundos ajenos. La rutina era dura, pero el amor por su hija Valentina, de 10 años, la motivaba a levantarse cada mañana, recordándole que cada sacrificio valía la pena. Mientras cepillaba el último rastro de polvo de un escritorio de caoba, un informe caído al suelo llamó su atención. Sin pensarlo, lo recogió. Su corazón comenzó a latir más rápido al descubrir un escándalo. Corrupción que podría devastar las vidas de miles de empleos. El dilema la asaltó de inmediato. Su instinto maternal se debatía entre el deseo de proteger a su hija y la necesidad de ser una voz para los que no podían. Cada palabra del informe resonaba con la angustia de aquellos que perderían lo poco que tenían. María sintió que el peso del mundo se asentaba sobre sus hombros. Dudar en actuar significaba que cada empleado, quizás incluso sus propios compañeros, podrían enfrentarse a una crisis monumental. Sin embargo, la probabilidad de perder su puesto a manos del frío CEO le erizaba la piel. Al terminar su jornada, se sentó junto a Valentina en su pequeña cocina. La calidez del hogar siempre le recordaba que el amor era su mayor fortaleza. Pero esa noche, las palabras se atoraron en su garganta. No podía dejar de pensar en cómo su decisión podría afectar a su hija. Valen, nunca hay que rendirse, le decía a menudo. Pero en ese momento se sentía la más débil de las dos. Podía ser valiente. ¿Podía actuar para sí misma y a la vez para otros? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María decidió que debía ser valiente. Con el corazón apretado, redactó un aviso anónimo para las autoridades. Se sintió al borde de un precipicio, atrapada entre el miedo y la determinación. Su jefe, el temido CEO, era un hombre de poder, y la posibilidad de ser despedida le dio un fuerte escalofrío. ¿Qué pasaría si lo descubrían? Sin embargo, la voz de su madre interior resonaba con una claridad inquebrantable. Defiende lo justo, aunque eso signifique enfrentarte a gigantes. El día de su despido fue gélido. La mirada triunfante del CEO era un puñal. Su autocompasión se trocó en desesperación, pero la rabia por la injusticia acumulada la ardía por dentro. ¿Te crees por encima de todo?, se preguntó mientras se proyectaba en cada empresario que alguna vez había ignorado los sacrificios de sus empleados. Esa angustia vital se convertiría en su estandarte. Con cada paso hacia la elegante oficina del CEO, su mente se llenó de imágenes de Valentina, vestida de médico, ayudando a los demás. María sabía que su lucha no solo era por su futuro, sino por el de todos aquellos que habían confiado en esa empresa. Al traspasar la puerta, la tensión era palpable, como un hilo tenso que podría romperse en cualquier momento. ¿Podría alguna vez un corazón endurecido ante el lujo entender el valor de lo que ella representaba? La conexión era inminente. La pregunta flotaba en el aire. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para luchar por lo que era justo? La mañana siguiente, María despertó antes que el sol. La oscuridad aún cubría la pequeña cocina donde las sombras parecían alargarse en complicidad con su ansiedad.
Se sentó en la mesa con la mirada perdida en la ventana que daba al rascacielos donde había trabajo durante años. Ahora, cada rayo de luz que entraba por allí le parecía la chispa de un nuevo comienzo, pero también una amenaza. El eco de su despido resonaba en su mente, un recordatorio constante de lo vulnerable que era. Tenía que encontrar un camino, incluso si eso significaba reconstruir su vida desde los cimientos. Valentina todavía dormía, ajena a la tormenta que azotaba el alma de su madre. María le había dado una vida tranquila, aunque precaria, llena de sacrificios silenciosos. La pequeña era su motivación, su razón de ser, pero también el peso que la mantenía arraigada a su realidad. Sin saberlo, su hija albergaba en su corazón la esperanza en un futuro que parecía desvanecerse para María. Esta situación la impulsó a buscar en su interior las herramientas necesarias para elevarse. Pasó la mañana recopilando información sobre organizaciones que luchaban contra la corrupción. Cada enlace que abría, cada historia de empoderamiento, la llenaba de determinación. No podía dejar que las sombras de su desdicha la consumieran. En ese proceso recuperó fragmentos de sí misma que había olvidado. Durante años había estado atrapada en el ciclo del día a día. Ahora se sentía como si una chispa inextinguible hubiera sido encendida en su interior. Esa tarde se sentó en un café mientras observaba a la gente pasar. Las conversaciones la rodeaban, risas, quejas, sueños. María se dio cuenta de que cada persona tenía una historia, un desafío, una batalla que enfrentar. La idea de que su voz podría resonar entre ellos comenzó a formarse. Necesitaba alguna vía para canalizar su experiencia, para transformar su angustia en algo positivo. Sabía que no era la única luchadora en la vida. Al regresar a casa, se sentó nuevamente a la mesa con una hoja de papel y un bolígrafo. Recordó las palabras de Valentina sobre nunca rendirse. Comenzó a escribir un blog. No sabía si alguien lo leería, pero el acto de plasmar sus pensamientos y sentimientos en palabras le daba poder. Era tiempo de crear un espacio propio, un rincón donde pudiera compartir su historia y tal vez ayudar a otros a encontrar la valentía que ella misma había buscado. Los días se convirtieron en semanas, y en ese corto tiempo María aprendió a moverse en el universo digital. Descubrió que había comunidades enteras que compartían sus experiencias, luchando contra la corrupción y el abuso de poder. Los comentarios que iba recibiendo comenzaron a llenar el vacío de su soledad. Su voz se convirtió en un susurro, en una montaña de gritos. Pronto optó por ser más audaz. Comenzó a organizar pequeños encuentros en línea, donde los relatos de resistencia se entrelazaban. Cada voz se sumaba, cada historia se sentía conectada, cada revelación fortalecía su propia resolución. Pero en la penumbra de su nuevo propósito, el CEO estaba al tanto de las repercusiones de su aviso. Sin duda, no se quedaría de brazos cruzados. Una mañana, mientras revisaba los mensajes de su blog, un correo anónimo la heló. Sabemos de tus actividades. La próxima vez podrías no tener tanta suerte. El temor le recorrió la columna vertebral, pero también la despertó de forma explosiva. En su mente se perfilaba una pregunta: ¿dónde radicaba realmente su poder? El momento de la verdad se acercaba. Una elección crucial estaba a punto de definirse. Tenía que tomar una decisión: luchar y arriesgar de nuevo todo lo que había construido, o retractarse y dejar que la injusticia prevaleciera una vez más. La tensión en su alma creció, como un acorde tenso esperando a ser liberado. María despertó con la sensación de que el peso de su decisión le aplastaba el pecho. Cada instante en la cama se sentía como una eternidad, el eco del correo que había recibido retumbando en su mente. ¿Qué hacer ahora?,
se preguntaba, cuestionándose si su reciente viaje hacia el empoderamiento merecía un riesgo tan elevado. Pero, ¿quién era ella sin sus convicciones? La imagen de Valentina, dibujando en su libreta, la instó a actuar. Si había algo que había aprendido en las últimas semanas, era que la acción, aunque aterradora, era la única forma de sanar. Decidió que no pasaría más días encerrada en la incertidumbre. Se sentó a escribir un nuevo post en su blog, uno que no solo resonara en sus emociones, sino que también hablara del temor y la resistencia. Cuando las palabras fluyeron desde su corazón, sintió que los muros que la habían detenido comenzaban a desmoronarse. Expuso su vulnerabilidad y al mismo tiempo su determinación por no ser silenciada. Al final de ese día, la respuesta fue abrumadora. Los mensajes de aliento y apoyo se inundaron en su bandeja de entrada. Pero más allá de los elogios, una verdad seguía presente. Había un riesgo palpable. La advertencia que había recibido pesaba en su mente como un ultimátum. Conocer a las personas que estaban en su camino ya no era solo una búsqueda de conexión, era un acto de supervivencia. Mientras se preparaba para su próxima sesión de encuentro en línea, sus pensamientos comenzaron a girar en torno a cómo iba a manejar la situación del CEO. Era una mente astuta, cuyas maneras eran tan silenciosas como letales. María sabía que, en ese mundo corporativo, cada acción contaba. Una confrontación directa podría ser peligrosa, pero quedarse en la sombra sería igual de devastador. El día del encuentro llegó. Con el corazón acelerado, se conectó y vio a los rostros que le eran tan familiares a través de la pantalla. Aquellos eran sus aliados, su red. María compartió su experiencia reciente, y durante la conversación, una idea empezó a tomar forma. ¿Y si reunía a sus seguidores para crear un movimiento de denuncia? Compartir sus historias no solo conectaría sus luchas, sino que podría ser la chispa necesaria para un cambio real. La energía entre los participantes creció, y pronto estaban discutiendo estrategias sobre cómo visibilizar sus mensajes. María sentía que su voz adquiría la fuerza de un coro unificado. Pero en algún rincón de su mente, la advertencia del correo seguía presente. Su corazón latía con fuerza, preguntándose si había cruzado una línea que la llevaría a un abismo del que no podría salir. Esa misma noche, mientras revisaba su correo, se topó con un mensaje que la dejó sin aliento. Tu lucha no ha pasado desapercibida. El CEO te está vigilando. Cerró los ojos, asimilando la gravedad de lo que eso significaba. ¿Qué medidas estaba dispuesto a tomar alguien con tanto poder para silenciar su voz? En algunos momentos de pánico, consideró desactivar su blog, abandonar la lucha, pero eso representaba renunciar a todo lo que había empezado a construir. Tomó una decisión. Al día siguiente comenzaría a buscar asesoría legal. No permitiría que su voz fuera comprada o silenciada. Este era su viaje. La posibilidad de reescribir su historia ahora dependía de su coraje. Tenía que desenmascarar al autoritarismo que había tratado de sofocar su renacimiento. El horizonte se tornó oscuro, pero dentro de ella una luz comenzó a brillar con más intensidad. Había escapado de la sombra de su antiguo trabajo, pero ahora debía enfrentar la verdad de su lucha en un nuevo frente. La pregunta permanecía: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger lo que había ganado? Con el delicado equilibrio entre el temor y la determinación, María se preparó para lo que vendría. El momento decisivo estaba cerca. María comenzó su nueva jornada con un torrente de emociones dispersas, todas entrelazadas por el nudo que una vez solía ser su valentía. La búsqueda de asesoría legal sería una etapa crucial en la defensa de su voz y su recién acabado camino hacia el empoderamiento.
Esa mañana decidió que cada paso que diera sería firme y decidido como una declaración de guerra contra el miedo que le había robado tanto. Mientras se preparaba para su primera cita con un abogado especializado en derechos laborales, recordó las conversaciones con sus aliados virtuales. La idea de un movimiento de denuncia resonaba con fuerza en su mente, pero una parte de ella aún dudaba sobre su capacidad para liderar. Reflexionar sobre esto no era solo necesario, era vital. El desafío en su vida profesional a menudo se había mezclado con un agobio personal que se había acumulado durante años. En la oficina del abogado, el entorno sobrio y profesional la hizo sentir pequeña, casi insignificante. Sin embargo, al describir su situación, notó que su voz se tornaba más firme. Ella no era solo una persona en situación de vulnerabilidad, era la narradora de su propia historia. Cuando la conversación llegó a su pico, se vio hablando sobre sus sueños y lo que estaba dispuesta a arriesgar para que su voz fuera escuchada. Aquella humillante sensación de ser solo una limpiadora había comenzado a desvanecerse, reemplazada por un brillo de dignidad que había guardado muy dentro. El abogado escuchó atentamente y, al concluir, le hizo una pregunta contundente. ¿Qué tanto estás dispuesta a luchar por esto? Esa simple pregunta sacudió a María, que se dio cuenta de que la verdadera batalla no solo era contra el CEO, sino contra ella misma. Enfrentar sus propios miedos se convertía en un requisito indispensable para poder avanzar. Aprendió en ese instante que el empoderamiento no se trataba únicamente de una plataforma de denuncia, sino de sanar las viejas heridas que la llevaban a juzgar su valía. Regresó a casa con un valor renovado. Su mente bullía de ideas. La noche anterior había sido un círculo de dudas, pero hoy había decidido que el remolino de emociones se destilaría en acción. Crear un contenido impactante para su blog, una serie que contara no solo su historia, sino también la de quienes habían permanecido en la sombra. Esa sería su nueva línea de defensa. Dar voz a los que no podían hablar, reescribir la narrativa desde una perspectiva poderosa y auténtica. Mientras se sentaba frente a su computadora, el sonido de las teclas se convirtió en un trance liberador. Las palabras trazaban un mapa hacia su reinvención. Cada post era más que un simple relato, eran capítulos de su propia reivindicación. El miedo que había sentido al principio se convirtió en catarsis. Sentía cómo el tejido del coraje empezaba a reforzar su identidad, y el riesgo inherente de apreciar su propia voz comenzaba a parecer más valioso que cualquier rol que le impusieran. Pero, en medio de esta nueva oleada de optimismo, la amenaza del CEO seguía acechando. Reflexionaba sobre su siguiente movimiento. Estaba lista para tomar acción, pero la sombra de lo desconocido aún la inquietaba. Con el clic del botón de publicar, lo hizo. Había compartido su decisión de luchar en su blog, abriendo la ventana a un mundo de posibilidades, pero las consecuencias de esta decisión la llevarían a un lugar inesperado de descubrimiento personal o a un abismo de represalias. El artículo titulado «Soy más que tu estereotipo» comenzó a viralizarse. Más de una vez, su corazón se detuvo al ver la creciente cantidad de comentarios, algunos de apoyo, otros, evidentemente, de adversarios. Mientras la adrenalina la envolvía, sentía que había cruzado un umbral importante. Era hora de prepararse para el próximo capítulo de su vida. El verdadero desafío se perfilaba en el horizonte. Descubrir el impacto que su voz tendría, no solo en ella misma, sino en aquellos que decidieran escucharla. Pero, ¿y si el CEO llegaba a enterarse de su creciente influencia? La batalla apenas comenzaba. María se despertó aquella mañana con el eco de su decisión resonando en su mente. El artículo que había publicado se había convertido en un fenómeno inesperado. Su voz, antes silenciada,
Comenzaba a abrir puertas que jamás imaginó. Pero con cada comentario que leía, con cada mensaje privado lleno de apoyo o crítica, se enfrentaba a una realidad ineludible. Había cruzado la línea de lo privado a lo público. Mientras se preparaba para la jornada, la imagen del CEO aparecía en su mente. Un hombre que había hecho su fortuna a costa de la dignidad de muchos. Esa mañana, decidida a no dejarse intimidar, comenzó a escribir una lista de los nuevos pasos que debía seguir. La primera tarea era fortalecer su mensaje, hacerlo más claro. Necesitaba seguridad y claridad en lo que representaba, más allá del resentimiento que pudiera sentir hacia él. El día transcurrió entre la ansiedad y la adrenalina. Cada nuevo comentario en su blog era un recordatorio de que había muchas personas dispuestas a seguir su ejemplo, pero también de que había quienes esperaban su caída. La dualidad de sentirse una líder emergente y, al mismo tiempo, una figura expuesta la llenaba de inquietud. Reflexionó sobre la verdadera razón detrás de su lucha. No solo luchaba por su historia. Su voz había pasado a representar a muchas otras. A medida que avanzaba la tarde, decidió buscar inspiración. Se sentó en una cafetería con su computadora abierta y un cuaderno en blanco. Miraba a su alrededor, observando a los demás, cada persona con su propia historia. Decidió que su blog debía contar no solo la suya, sino también las de aquellos que no se atrevían a hablar. Eran relatos que merecían ser escuchados. Con cada palabra que escribía, sentía que el coraje en su interior se transformaba en una formidable armadura. Ese día, María publicó una nueva entrada denominada Voces Calladas. Era una recopilación de testimonios de personas que, como ella, habían enfrentado dificultades en sus vidas laborales. Su intención era hacer un llamado a la empatía y el entendimiento. A medida que los relatos comenzaban a acumularse en los comentarios, la conexión con sus lectores se hacía palpable. Sin embargo, sabía que este camino no sería fácil. Había despertado un interés inesperado que inevitablemente se cruzaba con peligros reales. Con cada mención del CEO, sentía la amenaza de su represalia más cercana, una sombra que podría desbaratar todo lo que había construido. A pesar de eso, decidida a seguir adelante, planeaba reunir más testimonios, explorar relatos no solo de su contexto, sino de otros entornos laborales que pudieran resonar con su público. Al llegar la noche, María se sentó a lamer sus heridas, digestas de comentarios despectivos que ya habían comenzado a aparecer. Entre ellos, un mensaje se destacó. ¿Qué sabes tú de lucha? Eres solo una limpiadora. Esa línea caló hondo. Ese comentario, lejos de abrumarla, encendió una chispa. Se prometió a sí misma que no solo sobreviviría, sino que usaría esa dolorosa realidad como combustible para carburar su transformación. Mientras cerraba su computadora, una determinación renovada la envolvía. Este desafío privado sería su motor. Cuestionó sus límites, se propuso desnudarlos y, sobre todo, decidió que no daría marcha atrás. Unos días después, mientras revisaba estadísticas de su blog, notó un aumento repentino en la actividad. Fue en ese momento que recibió un correo electrónico que le heló la sangre. Necesitamos hablar. Soy un amigo de la familia del CEO. El encuentro inminente la llenó de temor y curiosidad. Se preguntaba qué significaría realmente esa invitación y cómo afectaría su lucha. El enfrentamiento con el CEO estaba cada vez más cerca, pero ¿podría realmente estar preparada para lo que venía? La incertidumbre la mantuvo despierta esa noche, dándole vueltas a la pregunta. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar por su voz? María se despertó con el sonido de las noticias de la mañana inundando la habitación. En la televisión, la imagen del CEO y su reacción al artículo de María ocupaban el centro del debate.
Sentía que, al igual que en las páginas que había escrito, su vida ahora era un escenario. La tensión que surgía de ser el punto de mira de un conflicto tan desproporcionado la hacía cuestionar su propia fortaleza. Mientras se preparaba para el día, hizo un esfuerzo consciente por anclar sus pensamientos en su misión. La idea de que su voz podía ser una herramienta de cambio era cada vez más atractiva, aunque el temor palpitante persistía en su interior. Se miró en el espejo y decidió que esa vulnerabilidad debía transformarse en fuerza. Estaba lista para el desafío que se avecinaba. La reunión estaba programada para esa tarde. María no podía ignorar la inquietud que le provocaba la idea de hablar con el amigo de la familia del CEO. Necesitaba un plan. Decidió que no vendría con el rencor a flor de piel, sino con una mentalidad firme, construida sobre la dignidad recuperada de ser quien verdaderamente era. Había pasado demasiado tiempo oculta tras el miedo y la inseguridad. Era momento de desnudarse emocionalmente, pero solo lo suficiente para mostrar su poder, no sus debilidades. Mientras tanto, su blog seguía evolucionando. Muchos lectores compartían sus propias historias de resistencia. Recibía mensajes que la instaban a seguir, a no rendirse. Con cada relato, su propósito se hacía más claro. No solo se trataba de su experiencia, sino de ilustrar una lucha colectiva. La responsabilidad que llevaba sobre sus hombros era pesada, pero también liberadora. Había algo transformador en conectar con otras personas, en escuchar sus voces y a su vez darles visibilidad. El momento de la reunión se acercaba. En un pequeño café, un ambiente tenso y expectante rodeaba a María cuando el emisario finalmente se sentó frente a ella. Era un hombre de aspecto serio que no desperdició tiempo en rodeos. «Quiero que entiendas que hay más en juego de lo que imaginas», dijo, su voz grave resonando con una mezcla de advertencia y preocupación. María sostuvo su mirada, recordando la fuerza de las historias compartidas. La presión del CEO pesaba sobre su hombro, pero no podía dejar que el miedo la paralizara. Decidió enfrentar la conversación con la claridad que había estado cultivando. Preguntó sobre la verdad detrás de la fachada del hombre poderoso y su imperio construido sobre la explotación. Cada pregunta que hacía era un ladrillo más en su propia muralla de confianza. El hombre se mostró reacio, pero la incredulidad de María y su determinación comenzaron a abrir fisuras en su relato. Finalmente, reveló que el CEO había priorizado su interés personal sobre el bienestar de sus empleados en más de una ocasión. Esa información resonó en el corazón de María. Era el momento que había estado esperando, una clara oportunidad de desafiar a un sistema injusto. Se desató una conversación que amenazaba con ir más allá de una simple negociación. Al salir del café, la adrenalina vibraba en su cuerpo. Su mente se inundaba de preguntas. ¿Qué haría con esta nueva información? ¿Debía ser cautelosa o usarla como un impulso para dar el siguiente paso en su camino? Se sentía dividida, pero también más empoderada que nunca. Guardaría ese secreto hasta el momento adecuado. María sabía que debía ser astuta. Su lucha estaba apenas comenzando. Se sentía como si estuviera en la cúspide de un precipicio, lista para saltar hacia lo desconocido. La determinación la envolvía. Sabía que debía actuar pronto, pero el riesgo de enfrentar al CEO era significativo. Cada decisión se sentía más pesada que la anterior, y la presión de avanzar solo se intensificaba. Mientras regresaba a casa, su mente estaba en ebullición. ¿Debería publicar todo lo que había aprendido? ¿Sería capaz de soportar la represalia que pudiese venir? Este era solo el primer paso en un camino más oscuro y desafiante, pero había algo en esa incertidumbre que la llenaba de vida. Sería el alma de su lucha. El momento de verdad se acercaba.
Su voz resonaría o se perdería en el eco del poder que había decidido desafiar. La noche la encontró inquieta, cuestionándose no solo las acciones a tomar, sino el impacto que tendría en quienes la seguían. Daría el salto que cambiaría todo. Las horas se deslizaron con una mezcla de ansiedad y determinación. María sabía que la puerta que había entreabierto no se cerraría fácilmente. El matiz de la información que había logrado obtener de aquel emisario respecto al CEO ahora se convertía en el hilo conductor de su próxima estrategia. Había llegado el momento de decidir cómo y cuándo utilizaría esa revelación, pero dentro de ella una batalla se gestaba. La responsabilidad de ser la voz de muchos que alguna vez se sintieron silenciados la mantenía despierta. En casa, la máquina de escribir aguardaba en la mesa como un fiel centinela, y con cada instante que pasaba, se convertía en una extensión de su propio ser. Se sentó frente a ella y comenzó a pulsar las teclas, dejando que las palabras fluyeran mientras su mente organizaba las ideas. La historia que estaba a punto de contar no era solo la suya, era un reflejo de las luchas y los sacrificios de otros como ella. Quería honestidad en su escritura, una forma de dar voz no solo a su dolor, sino también al sufrimiento de aquellos que habían sido marginados. Mientras redactaba, se dio cuenta de que había una diferencia entre tener poder y ejercerlo. El CEO, con todo su estatus y riqueza, sostenía una máscara de respeto que ocultaba sus verdaderos intereses. Era inquietante la capacidad que tenía de usar el miedo como herramienta de control, un recurso que ella misma había experimentado. Pero en ese instante, entendió que su papel no era ceder a los dictados de una figura que solo valoraba su riqueza. Pasaron las horas, y la madrugada amenazaba con romper la poesía de la noche. Sin embargo, María estaba absorta en su proceso, sintiendo cómo cada letra la fortalecía. En el fondo, sabía que las palabras tendrían un impacto y que su historia podía ser la chispa que encendiese la llama de otros. La posibilidad de ser un faro en medio de la tormenta la revitalizaba, y la urgencia de escribir era palpable. A pesar de su motivación, una pregunta recurrente atormentaba su mente. ¿Cómo se defendería ante las repercusiones? No olvidaba que el poder en manos equivocadas podía llevar a injusticias. Los caminos del CEO se extendían en su mente, y el temor de las represalias comenzaba a hacer eco. Sin embargo, con cada palabra escrita su convicción aumentaba. Desnudarse emocionalmente con el papel le otorgaba una forma de libertad que por años le había sido esquiva. Su blog proporcionaba un espacio de expresión donde dejaba ver sus pensamientos, pero ahora se planteaba un escenario más audaz. Debería darle vida a un artículo que revelara sus descubrimientos sobre la avaricia crónica del CEO. Sería capaz de soportar la tormenta que se generaría. La balanza se movía de una inquietud a una ardiente necesidad de justicia. Cada palabra contenía poder y a través de esa habilidad reconocía una parte de sí que había estado profundamente oculta. El amanecer, con su luz tenue y cautelosa, entró a raudales por la ventana. Aturdida, se preguntó si realmente estaba lista para dar ese paso, para actuar. Mientras que una parte de ella era consciente de que tendría que enfrentar la posibilidad de perder mucho más que solo su privacidad, otra parte de sí misma sabía que había encontrado su voz, y eso era lo que realmente importaba. En ese momento decisivo, los ecos de sus pasadas inseguridades asomaron. ¿Podría realmente desafiar una estructura tan poderosa, tantas veces intocable? Pero, por primera vez en mucho tiempo, hizo una promesa silenciosa a su reflejo. No se dejaría doblegar. Había comenzado a tejer una red de posibilidades, una que podría cambiar no solo su vida, sino el destino de aquellos que la rodeaban. Con ese pensamiento en mente, tomó aire. La decisión estaba cerca.
Sería capaz de revelar la verdad antes de que las sombras del poder pudieran sofocar su esfuerzo. La historia apenas comenzaba, y el eco de sus acciones reverberaba en cada rincón de su ser, preparándose para el impacto que tendría en su vida y en la de millones. Lo que no sabía era que el verdadero desafío estaba por llegar, y la valentía se convertiría en su más poderosa aliada. María no podía ver su propio reflejo, atrapada en un intenso torbellino de pensamientos. La revelación sobre el CEO se estaba convirtiendo en el eje de su existencia, obligándola a enfrentar su propia valía. ¿Cómo podría una mujer sencilla e invisibilizada ser capaz de mover a un gigante? La pieza de información que poseía era más que un mero secreto. Era un arma de doble filo que podía cortar tanto al opresor como a la oprimida. El día siguiente llegó cargado de incertidumbres que se encadenaban como una serpiente en su estómago. Su mente estaba repleta de conjeturas y escenarios contradictorios. Mientras se preparaba para asistir a su trabajo, su rutina habitual se tornó incómoda. Las tareas cotidianas, arreglar el hogar para el siguiente inquilino o limpiar áreas que nadie miraba, palidecieron frente a la magnitud de su misión personal. Logró concentrarse en cada tarea, aunque su mente albergaba pensamientos sobre la justicia y la denuncia. Su blog se había convertido en su refugio, un espacio donde podía tejer sus pensamientos más profundos. Se preguntó si era el momento adecuado para transformar esa narrativa íntima en un artículo que resonara con otros. La posibilidad de que sus palabras traspasaran las puertas del silencio comenzó a tomar fuerza, pero esencialmente la duda la consumía. ¿Valía la pena arriesgarse por una verdad que podría llevarla a una tormenta? Durante su jornada laboral, sintió más que nunca la presión del poder en el aire. Sus jefes, a pesar de la indiferencia habitual, parecían más preocupados que de costumbre. Los murmullos sobre la reciente falta de transparencia de la empresa, un claro reflejo de la avaricia que la había llevado a escribir sobre el CEO, se deslizaban entre las compañeras de trabajo. Las miradas nerviosas de sus compañeras sirvieron de reflejo a su propia inquietud. ¿Y si su historia le costaba mucho más que su empleo? Cada aspiración profesional y cada hito personal palpitaban en su ser. La necesidad de avanzar se contraponía a la angustia por la seguridad. Decidió que, para ser un faro, debía primero iluminar su propia oscuridad interna. Si ella no podía sostener su propia narración y coraje, ¿cómo podría inspirar a otros? En el fondo, sabía que aquellos que habían sido silenciados necesitaban más que palabras. Necesitaban acción. Cuando regresó a casa, la máquina de escribir la esperaba, emitiendo una silenciosa invitación. Se sentó frente a ella con firmeza, a pesar de que su corazón aún palpitaba desbocado. Comenzó a escribir, recopilando fragmentos de su experiencia, trazando un mapa de caminos paralelos. ¿Quién era realmente María y por qué su historia merecía ser contada? Las horas se deslizaron una vez más, pero esta vez el ritmo de sus dedos marcaba un nuevo compás. A través de su escritura, descubrió aspectos de sí misma que había olvidado. La fuerza que emanaba de su interior surgía de aceptar la vulnerabilidad como aliada. La ironía no se le escapaba. Había sido menospreciada en el trabajo, pero en el papel había rescatado su esencia. Sin embargo, el eco de una revelación comenzó a resonar más fuerte en su mente. ¿Qué pasaría si este artículo se convierte en algo más que una simple denuncia? La idea la sorprendió. Podía ser un documento que inspirara a otros a tomar acción individual. La duda inicial se transformó en un empoderamiento colectivo, aunque solo lo supiera en su interior. Pero con cada palabra también sentía la sombra de una posible represalia. María tomó una decisión. La revelación de su artículo podría posicionarla en el centro de una tormenta,
pero había cosas más grandes que temer. Era un riesgo que tendría que asumir para mostrar que la valentía era más fácil de proclamar que de practicar. Con un brillo en los ojos, se preguntó si estaría lista para enfrentar la verdad detrás de su valentía. Un nuevo desafío la aguardaba, pero ahora estaba decidida a abrazar su destino. ¿Sería capaz de atravesar la tempestad que se avecinaba? Los días que siguieron a su decisión se convirtieron en un constante tira y afloja entre la adrenalina de la revelación y el temor que latía en su interior. María despertaba cada mañana aún más convencida de que las palabras podrían liberar no solo su voz, sino también el eco de otros. Sin embargo, la oscuridad de la incertidumbre se cernía a su alrededor, como una niebla densa que la hacía dudar de sí misma. Mientras se dirigía a la oficina, analizó cada paso que daba. ¿Cómo podría llevar a cabo un cambio significativo desde su posición? La rutina diaria ahora era un escenario de constantes peligros y oportunidades. Se sentía como una actriz en una obra en la que todos los demás conocían sus papeles, pero donde ella debía improvisar. Cada mirada de sus compañeros se sentía como un escrutinio, una evaluación de su valor, mientras que las risas y conversaciones parecían ser ecos de un sistema que no solo la ignoraba, sino que la reprimía. Por las noches se sumergía en el proceso de redacción, y su blog se transformaba en un lienzo donde plasmaba no solo sus pensamientos, sino su lucha interna. Sus dedos danzaban sobre las teclas, llevando a cabo un delicado ballet de emociones. En cada línea hilvanaba sus experiencias, las injusticias que había enfrentado y su creciente determinación de transformarlas en una obra que podría inspirar. El dolor y la rabia comenzaban a fusionarse en una energía creativa que le daba poder. No obstante, en la profundidad de su ser había un enemigo al acecho, el miedo. Este se manifestaba en sus momentos de mayor vulnerabilidad, susurrando dudas sobre si era digna de ser escuchada. Pero a medida que su artículo tomaba forma, comenzó a darse cuenta de que el miedo era un compañero inevitable en cualquier viaje hacia la verdad. Empezó a escribir sobre eso también. En lugar de rehuirlo, lo utilizó como motor para expresarse con autenticidad. La escritura se convirtió en una catarsis, un baluarte contra la opresión. Con cada palabra escrita, María reclamaba pequeños fragmentos de su poder. La vulnerabilidad se transformó en valentía. No obstante, un nuevo dilema se alzaba. La idea de hacer público su artículo significaba exponerse a posibles represalias. Al salir de casa cada mañana, la pregunta resonaba en su mente. ¿Qué sucedería si su apología a la verdad desencadenaba el enfado del gigante que había decidido desafiar? Un día, mientras tomaba un café con un colega, escuchó menciones sobre una importante reunión en la alta dirección. Todas las miradas estaban fijas en la incertidumbre que la rodeaba. La conversación pareció girar en torno a alterar la dirección de la compañía debido a los efectos de la información que la había hecho dudar. En ese instante, una chispa iluminó su mente. Si la dirección estaba inquieta, era evidencia de que había algo en su conocimiento que podía mover el status quo. Con renovado fervor, se sentó frente a su máquina de escribir. Y si el artículo no solo era un testimonio de su lucha personal, sino una oportunidad para ser la voz que podría alterar el rumbo de aquellos que controlaban su vida. Se sintió embriagada por la posibilidad de que sus palabras cambiaran vidas, no solo la suya. Sin embargo, en medio de la euforia un golpe de realidad la frenó. La empresa podría intentar acallarla. ¿Estaba dispuesta a enfrentarse a un posible despido, a ser el blanco de represalias? Ahora, su decisión no solo implicaba su historia, abarcaba la vida de aquellos que, como ella, habían sido invisibilizados. María respiró hondo,
sintiendo que las paredes se cerraban. Para avanzar, debía tomar una decisión que marcara un antes y un después. Mientras el sol se ponía, la luz del día se desvanecía, pero su determinación crecía en la penumbra. Esa noche, al mirar su artículo, se dio cuenta de que ya no estaba escribiendo solo por ella. Estaba creando un legado. Un nuevo horizonte se abría ante ella, pero la pregunta persistía, borboteando inquietud en su mente. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por una verdad que podría resonar más allá de sus muros? La respuesta se acercaba, y con ella, las consecuencias inevitables que podrían desencadenarse. María finalmente se encontraba en la encrucijada que había estado visualizando durante semanas. Aquella noche, frente a su computadora, con un artículo poderoso y honesto en sus manos, la presión del momento era implacable. Sabía que su decisión de hacer público el contenido no solo cambiaría su vida, sino que podría impactar a empleados que, como ella, habían estado atados a un lugar que no valoraba su dignidad. Con el corazón acelerado, pulsó publicar. Las palabras se dispersaron por el vasto ciberespacio y con cada segundo que pasaba sentía el peso de su valentía alzada. El artículo resonaba con su historia, pero también con las voces de aquellos que, tras las sombras, apreciaban lo que ella estaba haciendo. Había más en juego que su propia vida. Era un movimiento para exponer la corrupción y la avaricia sistemática que habían oprimido a tantas personas. Al día siguiente, su blog estalló en actividad. Los mensajes de apoyo comenzaron a llegar como una cascada. Su comunidad virtual, formada por aquellos que habían compartido sus relatos de lucha, comenzó a resonar con la fuerza de decenas de voces unidas. María podía sentir ese poder colectivo elevándose como un estruendo que retumbaba en su pecho. Pero, al mismo tiempo, también sintió el temido eco de la represalia. El CEO, con sus intereses en juego, seguramente no se quedaría de brazos cruzados. Sabía que había cruzado una línea. Con cada mensaje que le llegaba, la adrenalina la empujaba hacia adelante. Diversos colectivos laborales empezaron a contactar a María, y ella se vio rodeada de una fuerza inesperada, un apoyo que nunca había anticipado. Este ir y venir de historias compartidas la hizo reflexionar sobre su lucha y la urgencia de ser la voz de aquellos que no tenían una. La sensación de propósito la envolvió, transformando el miedo en un impulso hacia la acción. Fue entonces cuando decidió dar un paso adicional. Inspirada por el eco de las historias que estaba escuchando, comenzó a organizar una serie de encuentros virtuales en los que podía compartir no solo su experiencia, sino las de otros, empoderando a quienes deseaban contar su verdad. La comunidad crecía, y con cada sesión quedaba más claro que el deseo de cambio no solo era un anhelo, era una necesidad colectiva. En medio de esta transformación interna y comunitaria, llegó un día en que el CEO, finalmente, decidió actuar. Su respuesta fue rápida y contundente. Un mensaje de su abogado llegó a la bandeja de entrada de María, insinuando demandas por difamación y acusaciones de daño a la reputación de la empresa. Era un aviso palpable de que su lucha había despertado al gigante. Sin embargo, en lugar de sentirse vulnerada, su confianza se afianzó. María se preparó para su siguiente movimiento. Se reunió con su abogado, una hermana en la lucha y un guía en el camino. Analizaron el mensaje del CEO y organizaron un plan. Ella estaba lista para enfrentarlo. Entendió que su lucha por la verdad podría implicar un enfrentamiento directo, pero estaba lista. No solo había alzado su voz por ella, era una batalla por la dignidad y los derechos de innumerables trabajadores. El día de la audiencia llegó, y María se sintió como si estuviera en la cima del mundo. A su lado, un grupo diverso de personas que habían llegado a apoyarla, cada una con su propia historia de resistencia y superación.
En ese momento se dio cuenta de que ella era más que una madre luchadora en busca de un futuro mejor para su hija. Se convirtió en un símbolo, la voz de la justicia que resonaba en un mar de silencios. Durante la audiencia, su discurso fue poderoso y claro. No se limitó a contar su historia, compartió las experiencias de aquellos que fueron golpeados por la avaricia del CEO. Expuso los hechos, con datos concretos, y creó un mosaico de testimonios que eran innegables. La sala quedó en silencio. Ella había llegado a ser un ejemplo de que las palabras pueden tener un impacto decidido y real. Finalmente, la resolución llegó. El CEO se vio obligado a afrontar consecuencias tangibles por sus acciones. Un informe de cambios internos comenzó a tomar forma en la empresa, junto con el establecimiento de políticas laborales más justas. María no solo había ganado una batalla personal, había abierto la puerta a un cambio significativo que beneficiaría a muchos. Cuando todo terminó, y después de un mar de emociones, se permitió un momento para reflexionar. María se dio cuenta de que ya no era una limpiadora invisible. Se había convertido en una líder natural, confiada, capacitada y reconocida. Su camino hacia la transformación personal la había llevado a un lugar de empoderamiento. Ahora podía mirar a Valentina a los ojos con una sonrisa genuina, sabiendo que su lucha había forjado un nuevo futuro. Desde esa noche, mientras Valentina dormía en su pequeño cuarto, María anticipaba la culminación de esta etapa de su vida. Había demostrado que no necesitaba ser la jefa de una corporación para hacer un cambio. Solo necesitaba ser fiel a su voz. Hoy, cada paso que da está lleno de propósito y su corazón late con la satisfactoria melodía del valor alcanzado. La vida que ha construido para ella y su hija es un verdadero triunfo, una celebración de la fortaleza que reside en la vulnerabilidad. Nos queda a nosotros seguir este viaje y apoyarnos en nuestras propias luchas. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con quienes necesitan inspiración. Demostrémosles que en cada rincón hay voces que merecen ser escuchadas. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las emocionantes historias que continúan. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones sobre este final. Ahora más que nunca, la comunidad necesita unirse. Este es el momento de mostrar su apoyo y hacer que sus voces se escuchen.